Y buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo en el programa de la salud, Doctor Bordenave y su salud. Hoy vamos a hacer un programa un poquitico diferente. Quise hablar sobre la fe, la espiritualidad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nos vemos en un momento difícil de la vida? Rezamos. Y para que hablemos sobre el rezar, la espiritualidad, la fe, todos estos temas de religión que tiene impacto y tiene que ver con la salud y el bienestar de las personas, quise traer a alguien que conozco desde que yo era muy jovencito. Él fue uno de los sacerdotes que me educó cuando yo fui a Belén aquí en Miami. Y ahora es rector y el pastor principal de la iglesia de Jesuit Church en el Downtown Miami. Así que tengo un placer de traerles a ustedes al Eduardo Álvarez, que afectadamente yo lo llamo, y como todos nosotros belemitas la llamamos, al Father Eddie. Así que Father Eddie. Para mí es un gusto estar aquí. Un placer de tantos años que ha pasado de tenerte en el programa. Lo conocí cuando tenía 14 años. Sí, y vamos a dejarlo ahí para otro tema de otro momento. Exacto. Vamos a meternos en el tema de la espiritualidad y de la fe. En el enfermo. ¿Por qué es que muchas de las personas reconocen su fe o le piden a Dios o buscan ese tipo de tranquilidad o paz, armonía, lo que usted quiera llamarlo, cuando se ven en una situación más bien de enfermedad? ¿Qué es lo que nos enseña la fe? ¿Qué es lo que logramos obtener de la fe? Mira, la mayoría de los doctores en Estados Unidos creen que el paciente religioso o se cura más rápidamente o toma la enfermedad que es final de una manera más tranquila y de una manera más pacífica. Eso es en general lo que te pudiera decir para arrancar el programa por ahí. Bueno, es verdad que se han hecho estudios y se han visto que la religión, la fe ayuda mucho en la recuperación. Ayuda muchísimo en la recuperación. Ayuda muchísimo el rezar en la recuperación de la persona. Ayuda muchísimo el que a la persona la visiten personas que recen con ella, o un diácono o un ministro de la Eucaristía que vaya por el hospital y le lleve la comunión o rece con esa persona. Pero eso es muy, muy importante para la persona. ¿Y usted sabe científicamente por qué existe eso? Eso tranquiliza a la persona, disminuye los niveles de las hormonas del estrés, de la catecolamina, de la cortisol. ¿Eso se ha podido identificar como algo así? Mira, en mi experiencia, desde que soy sacerdote, y tú me conociste de sacerdote bien joven, cuando yo voy a rezar con un enfermo, siempre lo dejo en paz. Y hay otra cosa que me sucede también, que yo creo que es como la mano de Dios. Cuando a veces me llaman para que vaya a un sacerdote, a un enfermo que se está muriendo, y a veces me llaman a horas muy difíciles, como que Dios me abre el camino para que llegue rápido al hospital antes de que el paciente muera. Y no solamente mi trabajo es con el paciente, sino mi trabajo es con la familia del paciente. Siempre le recomiendo a la familia de los pacientes que están terminales que los toquen mucho, que le digan mucho que los quieren, que les pasen la mano por la cabeza, que recen el Padre Nuestro, el Ave María con ellos, porque eso les da una tremenda paz. Sentirse que están apoyados por una persona que viene a darles una gran paz. Y en el tiempo, cuando tú eras mi alumno, yo me leí varios libros sobre las personas que estaban en un proceso terminal de la vida. Especialmente el libro On Death and Dying, escrito por Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra ya muy antigua, de los años 70, 80, que escribió ese libro On Death and Dying. Y ella dice que para la persona que muere lentamente, que sabe que va a morir, hay 5 etapas por la cual pasa la persona. Etapas de actitudes psicológicas. Primero el shock. La persona, esto no me puede pasar a mí. El shock. Esto no me puede pasar a mí. Yo creo que el médico se equivocó. Yo creo que las enfermeras me están tratando a mí por lo que no es. Debo de buscar una segunda opinión. El shock. La segunda etapa que dice ella en su libro es la etapa de estar bravo con todo el mundo. ¿Por qué es que me pasa a mí esto?
¿Por qué no le pasa al otro? ¿Por qué no le pasa a esa persona que es mala? ¿Por qué no le pasa a aquella persona que todavía es muchísimo más vieja que yo y está todavía sana y está todavía trabajando? ¿Por qué me pasa a mí? La tercera etapa es una etapa que ya va empezando a aceptar su final. Y es la etapa de regatearle a Dios, que es una etapa ya religiosa. ¿Qué cosa es regatearle? Regatear quiere decir, le voy a querer comprar más tiempo a Dios. Señor, si tú me dejas ver a mi hijo que se gradúe de 8º grado, yo te voy a dar tal cosa. Señor, si tú me dejas que mi hija verla casar, Señor, yo te voy a dar tal cosa. Y es una etapa en que empieza un hablarle a Dios y un acercarse más a la iglesia. La cuarta etapa es una etapa de depresión, ¿no? Que en donde Dios entra a jugar parte muy grandemente, porque el único tipo de pastilla que quita la depresión en ese momento es rezar. Rezar da una paz interior tremenda. Da una paz interior tremenda. Coger el rosario, repetir las cuentas del rosario, volverlas a repetir. No solamente en la iglesia católica, sino en cualquier fe. En cualquier si fe. ellos rezan a su Dios. A su Dios. Eso relaja mucho. Sí, sí, sí. Y si hay una persona que le pueda leer algún libro religioso, eso también le da una tremenda paz a la persona. Pero es una etapa de depresión para llegar a la última etapa, que es una etapa de aceptación de mi final. Y yo he visto a muchas personas, el doctor Bordenave, que han llegado a la última etapa y se han despedido de sus familiares difuntos y que han esperado para despedirse de un familiar difunto que estaba en Atlanta o que estaba en Nueva York, que quería llegar antes de que la persona muriera. Hay muchas personas y muchos casos que yo he visto así. Pero estamos tomando el caso de una persona que va a pasar estos 5 etapas que dice Elizabeth Kubler-Ross en su libro On Death and Dying. Pero personas que tienen la muerte más cerca, muchas veces rechazan la muerte. Rechazan la muerte. Hasta los mayores. Dice un refrán que yo oí a los antiguos profesores míos, a los antiguos jesuitas, que decían, mientras más viejo, más amor al pellejo. Que significa, mientras más viejo, más amor a esta vida. Sí. Pero también hay otros que dicen, no. Las personas religiosas, las personas mayores, son más religiosas que las personas jóvenes. Y te lo explican de la siguiente manera. Vamos a poner una gallina. Y tú te sorprenderás de que yo ahora hable de una gallina. Vamos a poner una gallina. Una gallina que un niño le cae atrás. Porque nunca ha visto una gallina, como tantos niños de Miami que la ven en el zoológico o la ven quizás cuando están en una firma, en una finca, y le caen atrás a la gallina. La gallina va corriendo porque no se deja agarrar del niño, pero va soltando plumas en el camino, en su correr. Va soltando plumas, choca con una cerca y ahí suelta unas plumas, choca con otra, con unas piedras y ahí suelta otras plumas, choca por allá, hasta que el niño ya se cansa la gallina y la gallina, como no sudan, abre la boca para respirar, el niño la agarra. Y lo que quiere el niño es nada más que acariciarla. Eso es muy parecido a las personas mayores que vamos creciendo ya en edad. Por ejemplo, las plumas son todas aquellas cosas que vamos soltando con la vejez. Vamos soltando los dientes, vamos soltando la salud, a cada rato nos vemos más en el médico, vamos soltando el estilo de vida que teníamos antes y ahora nos vamos limitando. ¿Por qué? Porque los ingresos son del Social Security y son menos ingresos que lo que tenía yo antes cuando trabajaba y era más popular entre mis compañeros. Vamos soltando la casa grande que teníamos porque los hijos se fueron y ahora tenemos un apartamento pequeño y reducido, mi esposa y yo. Esas son las plumas que vamos soltando con el tiempo, ¿no? Y al soltarlas,
nos dejamos agarrar por Dios. El niño es Dios en mi historia. Eso es una analogía que yo nunca la había oído. Pero El niño es Dios en mi historia. Lo que pasa es que le tenemos miedo a Dios. Yo he tenido pacientes que supuestamente son muy religiosos, que van a las iglesias, pero que vienen de mí, son personas mayores, que están de lo más bien en salud, y me dicen, ay no doctor, yo no me quiero morir. Y me quedo, wow, me da como algo pensando, si esta persona tiene tanta fe, es tan religioso, ¿cómo puede decir, no, yo no me quiero morir? Debería darle gracias que está en las condiciones que está a esa edad, ya que hay muchas personas que no llegan a esa edad con tanta salud. Darle gracias en vez de estar pidiendo, en vez de estar como molesto, que ya le falta poco, que quiere vivir. Eso es una frustración que debe tener esa persona porque no lo va a poder lograr. La vida es una enfermedad sexual transmitida sexualmente fatal. Eso es lo que es la vida. Entonces tenemos que nacemos y algún día morimos. Y nos queda poco tiempo, pero yo soy de esas personas que opino que a nosotros nos toca el día, no sé si es correcto o no, el día que nos morimos ya está preprogramado cuando nacemos. ¿Por qué usted nace el día que usted nació, en el momento que usted nació, en donde nació? Usted no lo escogió. Eso fue algo, una fuerza divina que hizo que usted saliera al mundo en ese día. De igual modo, no es usted que toma esa decisión. Las cosas cambian, las situaciones, puedes tener un accidente, porque hay tantos aviones que chocan y el pasajero que está al lado de uno fallece y el otro está vivo. Y hay muchos ejemplos así que la vida nos tira, que uno se pone a pensar. Algo filosófico, yo no sé si usted tiene alguna opinión sobre eso. No, sí, tendría bastante que opinar, pero solamente ya que queda poco tiempo en este segmento, según tú has dicho, yo quisiera decir una cosa. Todos nosotros le tenemos miedo a lo desconocido. Tú, yo también, le tenemos miedo a lo desconocido. Queremos prepararnos, pero aún preparándonos y siendo religiosos, tenemos miedo a lo desconocido. ¿Qué va a pasar en ese momento que yo pase por el puente de la muerte hacia la vida eterna? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo será? ¿Será como lo pintan algunos de los libros sobre el más allá? No sé, pero todos sí. Todo hombre, toda mujer tiene miedo a lo desconocido. Siempre tenemos miedo a lo desconocido. Y eso es algo interesante que quisiera hablar más con usted, no como solamente pastor religioso, sino como una persona que sabe mucho, ha estudiado y ha leído mucho. De más o menos qué opinión usted tiene lo que pasa cuando nosotros nos morimos, si puede, después del comercial. Vamos a seguir hablando con el padre Eduardo Álvarez, que es un sacerdote aquí, jesuita, es el rector principal de la iglesia Jesús en Miami y es un conocido amigo mío desde siempre. Así que por favor, después de comenzar, quédense con nosotros que seguimos hablando de este fascinante tema. Y estamos de regreso con el padre Eduardo Álvarez, que es un jesuita, el rector principal de la iglesia Jesus Church, aquí en el sur de la Florida, en Miami. Y antes del comercial estábamos hablando de la muerte, las diferentes etapas, algo bien fascinante. Y yo quiero preguntarle al padre Álvarez, ¿qué pasa con las personas esas que son ateos, que no creen en ningún tipo de religión? Yo creo y he conocido a muchas personas que ya cuando están muy enfermos, que están al morirse, que convierten y buscan a un sacerdote, buscan a alguien religioso para que lo ayude en esa etapa. ¿Usted ha tenido algún tipo de experiencia? Mucha experiencia en eso con personas en mis 40 años de sacerdote, de personas que no han creído en nada, personas que han rechazado los sacramentos hasta prácticamente el último momento, personas que yo he ido a visitar constantemente y que no quieren saber de nada. Una vez yo llegué a un cuarto y le dije al Señor, mire, traigo una persona conmigo. Y él me miró y dijo, ¿quién es? Y dije, al Señor Jesús, que lo tengo aquí en el bolsillo. Él quería venir también a ti. Salga de mi cuarto, yo no quiero saber nada de él. Y yo me le acerqué y le dije, por favor, Alberto, con cariño te lo pido, esta noche es una noche muy importante para ti. Lo sé, Padre. Por favor, yo te pido que en un momento dado tú digas, Señor Dios, perdóname. Yo te quiero, perdóname. Llévame al cielo. Y murió a la madrugada y la enfermera me dijo, Padre murió diciendo, Señor Dios, perdóname, llévame al cielo. Wow, y fue una de las experiencias más lindas que yo he tenido en mi vida, porque cumplí el trabajo de un sacerdote, que es llevar a una persona a Dios en el final de su vida. Llevar a una persona a Dios.
Ese es el trabajo de todos nosotros. Y padre, usted pudiera hablar un poquitico, si es posible, ¿qué es lo que usted cree que pasa según las escrituras o según sus estudios? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Mira, hay varios estudios, más bien en el área psicológica. Hay un libro, así como dije, hablé sobre Elizabeth Kubler-Ross en el anterior segmento. Hay un libro escrito por un norteamericano, Raymond Moody, que habla sobre ciertas etapas que suceden cuando una persona ha muerto físicamente y de repente los médicos, ustedes los médicos, lo vuelven o la vuelven a traer a la vida. ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que has notado? Y entonces hablan de un túnel, una luz, una gran paz, un no querer regresar, pero una voz que le dice, tienes que regresar porque no has acabado de cumplir tu misión en la tierra. Entonces, este autor, Raymond Moody, en su libro Life After Life, va describiendo todas esas actitudes que las personas sienten y que las personas tienden a pasar por ella. Te voy a ponerte un ejemplo para ti y voy a decir hasta el nombre porque tú conoces bien a la persona. Tu profesor, Leopoldo Núñez, nunca lo decía, pero cuando su padre estuvo muy grave, el padre le contó, yo creo que ayer me morí. Vi a personas de mi familia que estaban en el más allá y yo sentí que entraba por un túnel, una luz blanca, una voz que me apaciguaba y me daba una gran paz, pero que me decía, tienes que volver. Y efectivamente, el papá de este profesor que tú y yo conocemos volvió un tiempo a la vida. Pero no le gustaba contar estas historias, porque creía que nadie se las iba a entender, que nadie las iba a conocer, que nadie las iba a enterarse de ellas. Hay otro libro que estuvo de moda, un paperback, que estuvo de moda recientemente, que se llama The Shack, La Choza, The Shack, que habla sobre una persona que muere y se encuentra con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sumamente interesante. Es un poquito de fábula, pero que va también un poquito por la línea de la persona que muere y que regresa a la vida y cuenta un despegarse del cuerpo, por ejemplo, un ver al cuerpo desde lejos, los médicos y los del 911 sí, trabajando sobre ese cuerpo y despegándose poco a poco. Y la gran paz. Para nosotros los cristianos, nosotros entendemos que celebramos la fiesta de los santos, no el día que nacen a la tierra, sino el día que nacen para el cielo. Dies natalis le llamamos. Y todos los santos que hay en la Iglesia Católica los celebramos el día que ellos murieron, porque entran en la eternidad, la vida completa, la vida eterna, entran en la eternidad. Y es así la teología y la filosofía de la Iglesia Católica con los que murieron. O sea, entran en una eternidad. ¿Y qué hacen cuando entran a la eternidad? ¿Siguen esos espíritus influenciando a los que están en la tierra o cómo es? Para mí, sin caer en lo que significa el espiritismo porque no creo en él, ni significa la santería porque no creo en ella, pero esos espíritus, si han sido buenos, siguen siendo buenos desde el cielo para influenciar en los que quedaron aquí en la tierra. Hay una palabra que para mí es muy bella del Evangelio de San Juan, que se lee casi en todos los funerales, y es de que la vida es como un granito de trigo que se sepulta en la tierra, que va a florecer y que va a ser más bien desde allá arriba que lo que pudo hacer desde aquí abajo. A veces para mí era un reto entender eso. ¿Cómo puede hacer una persona desde el cielo más bien a sus familiares en la tierra que estando aquí con ellos en la tierra? Yo no lo entendía, pero simplemente poco a poco
por la fe, he ido entendiendo de que esas personas que están en el cielo quedan en lo profundo de nuestro corazón y nos marcan para siempre, y desde ahí arriba nos están guiando muchas veces por el camino verdadero, influenciando en Dios, influenciando en Dios. Pero esa es mi manera de pensar. Y una cosa que quisiera preguntarle, ¿usted está viendo que hay un aumento en esas personas que son religiosos, que van a las iglesias, que practican su fe, o hemos entrado a una etapa de la vida donde hay menos, como antes, que todo el mundo iba a las familias, a las iglesias los domingos? ¿Se está viendo menos eso o se está viendo más? Bueno, en este país y más en Europa, hay un secularismo enorme, enorme. Países que eran tremendamente católicos, que enviaban misioneros a todas las partes del mundo, como Irlanda, como España. Hay un secularismo enorme, enorme. En Estados Unidos también hay una tendencia a este secularismo que ha sido marcado. Ahora, y cuando usted dice secularismo, para las personas que nos están viendo, ¿qué cosa quiere decir eso? Secularismo significa vivir la vida sin religión. Secularismo es vivir la vida sin religión. Dios no existe, existo yo, existen mis derechos, existen mis necesidades, existo yo, mi familia y mi esposo. Está en aumento. Eso está en aumento. Ahora, hemos tenido un contrarrestar este aumento con el nuevo Papa. El nuevo Papa se ha convertido en el párroco del mundo. El Papa Francisco, que lo escogieron ya retirado de arzobispo de Buenos Aires, lo escogieron para ser papa. Dios le ha dado un dinamismo increíble, con sus 70 y tantos años, 78 creo que tiene. Dios le ha dado un dinamismo increíble, no para, hace más que yo, que tengo mucho menos que él, pero no para, y él se ha convertido en el párroco del mundo. En Estados Unidos ha habido un aumento de un 15 a un 20% en la asistencia a las iglesias los domingos. Desde a la que iglesia él salió católica, como papa. desde que él salió como papa. ¿Por qué? Porque la gente lo admira. Ha salido en la revista de Rolling Stones. Es más accesible, es más como nosotros. Es más accesible. Exacto. A la gente. Habla de cosas que la gente se puede relacionar con él. Tiene una sencillez que toca al mundo. Ahora está haciendo retiro. Ha dicho cosas que está contra el establecimiento del Vaticano también, que los del Vaticano están tratando, están un poco viendo a ver qué reformas va a haber en el Vaticano, pero es que son reformas que se necesitaban, porque hay que enfatizar el Evangelio, y eso es lo que es Francisco I, un hombre que enfatiza el Evangelio y que lo aplica. Lo aplica tanto hasta cosas tan pequeñas como ahora que está de retiro, él se fue con los demás que iban en el retiro en el bus que los llevaba a todos. En vez de irse en la limusina papal, en el carro del Papa, él se fue con todos ellos. Él no acepta, no le gustan mucho esos perks, que tienen los papas. No. Él es más de la gente, más del pueblo. Él es más del pueblo, él es más de... A mí me tocó muchísimo esa fotografía que ha viajado el mundo entero yo no sé cuál es la enfermedad, ustedes, los médicos la sabrán, aquel niño todo desfigurado, por su cara todo desfigurado, que se parecía a aquella película que vimos hace mucho tiempo, The Elephant Man. Es una neurofibromatosis. Esa neurofibromatosis, a mí me daría mucho reparo besar a ese niño. Y sin embargo el Papa lo abrazó y le plantó un beso en la mejilla. Y que nos queda 2 minutos igual que antes. ¿Qué usted ve como el futuro de las religiones, de la fe, por lo menos aquí en el sur de la Florida? Que la fe la necesitamos. La fe la necesitan los padres para criar a los niños. La fe la necesitamos los viejos para enfrentarnos al último recoveco que da la vida. La fe la necesitamos para enfrentarnos con una enfermedad. La fe la necesitamos siempre. Y la oración es la que me va a dar paz a mí, a mi corazón. Seguro. La fe en algo es tan importante como el aire que respiramos. La fe en un ser supremo que me va a recibir con cariño como hijo, porque no me va a rechazar. Exacto. Pues ha sido un programa sumamente interesante, ya se nos está acabando el tiempo, le quiero dar las gracias de nuevo al Father Eddie Eduardo Álvarez, que es el rector principal de Jesuit Church aquí en Miami. Cualquier información, si quiere hablar más con él, si le gusta como él habló, pueden ir allá, que ellos tienen misas todos los domingos y durante el día, y tienen en pantalla diferentes teléfonos
donde lo pueden localizar a él para que pueda hablar con usted. A todos ustedes, como siempre, le quiero dar las gracias. Estos programas lo pueden ver en el Dr. Bordenave y su salud.com y también se están viendo en YouTube. Esto se hace como un servicio público para ustedes, para que usted aprenda, para que yo aprenda de algo nuevo. Quise traerlo hoy porque no he hecho nunca un programa sobre la espiritualidad, la religión y cómo eso afecta a la salud, que es algo sumamente importante para todos nosotros. Cualquier comentario, si quieren ver algún tipo de programa en especial, por favor, por el website se puede comunicar. Acuérdense que tengo la revista mensual que se deja en 187 locales por medio de Miami y South Florida. Como siempre, ha sido un placer estar con ustedes los sábados y domingos a las 2:30 por este canal. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Que Dios los bendiga.